Aló, Boniva. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que habéis, bueno, a los que estáis asistiendo a esta intervención. También quisiera agradecer a la Alianza Ingenium y en especial a la Universidad de Oviedo que me hayan tenido, por tenerme en cuenta, por haberme tenido en cuenta para esta intervención, en la que mi objetivo principal, como se puede deducir del título, es hablar un poquito sobre el plurilingüismo. En concreto, me centraré sobre todo en mi lengua materna, es decir, el castellano y también en las lenguas afines, y ver cómo es necesario, bueno, pues prestar atención a la diversidad lingüística en un momento como el actual, en el que las alianzas internacionales entre las que se encuentra Ingenium, pues cada vez tienen un peso mayor. Para aquellos que no me conocen, soy José García Fernández, soy profesor de Filología Italiana en la Universidad de Oviedo y también subdirector de la Casa de las Lenguas. Quisiera, por lo tanto, comenzar la intervención haciendo un breve resumen de los distintos apartados que trataré a lo largo de estos 40-45 minutos. En un primer momento hablaré brevemente del tema que expondré, es decir, del plurilingüismo, haré una pequeña introducción, pero también al mismo tiempo plantearé los problemas que conlleva enseñar en una sociedad plurilingüe en el contexto actual, en el siglo XXI. Asimismo, resulta necesario también tener en cuenta un marco teórico, por lo tanto veremos en qué me he basado y qué aspectos he tenido en cuenta de cara a hablar posteriormente del español como lengua materna, los beneficios que comporta ser hablantes nativos de español, para después también enseñar un poco las dificultades que conlleva para un hispanófono, pero también para otros hablantes de lenguas romances, el estudio del italiano y del francés. Asimismo, me detendré a continuación en un enfoque comparativo, la importancia de hacer comparaciones y de establecer comparaciones entre las diferentes lenguas románicas para ver en qué medida se revela útil en la enseñanza de lenguas afines, para después, una vez hecho esto, hablar de distintas estrategias didácticas y pedagógicas, así como de recursos y materiales que se podrían emplear en el aula. Sobre todo hablaré, entre otros aspectos, de la importancia de la traducción, que aunque todavía a día de hoy en ciertos contextos está muy demonizada, sí que es cierto que en la enseñanza de lenguas afines resulta todavía muy útil. Asimismo, también se hablará de la educación intercultural, de los retos que supone la educación intercultural en pleno siglo XXI, para finalizar mi intervención hablando de las conclusiones a las que he llegado y también de las propuestas de mejora dentro de la Alianza Ingenium. Como decía, en cuanto a la introducción, quisiera destacar que las lenguas realmente no solamente son un instrumento de comunicación, sino que también son un elemento de identidad y de pertenencia. Una determinada comunidad construye el mundo de un modo específico y al respecto quisiera destacar el concepto alemán de Weltanschauung, que quiere decir cosmovisión del mundo, y que realmente nos hace ver cómo cada lengua construye, ¿no? Digamos que la percepción del mundo de una manera muy concreta. Hay lenguas en las que, por ejemplo, acostumbradas a la nieve, pues tienen numerosos términos, ¿no? Para hacer referencia a las distintas tipologías de nieve. Pero incluso pensemos en el español, en el castellano. En el castellano peninsular del norte, en la zona del norte, concretamente en Asturias, utilizamos el término orvallo para referirnos a una lluvia fina, ¿no? Incluso en el País Vasco, el chirimiri también está referido precisamente a esta misma realidad, que no existe en el sur de España. Por lo tanto, vemos cómo las lenguas realmente no solamente comunican, sino que también son un símbolo de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Desde este punto de vista, la enseñanza del español y de otras lenguas ha de concebirse como algo, como decir, algo plurilingüe, no como algo compacto, ¿no? Debemos analizarlo todo desde una perspectiva plurilingüe y al mismo tiempo inclusiva. Es clave fomentar el plurilingüismo en las aulas, pero hay que hacerlo siempre desde el respeto al estudiantado y desde el respeto a todas las personas, ¿no? que deciden estudiar lenguas extranjeras. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos en estos momentos y qué desafíos supone en la actualidad la enseñanza del español y de las lenguas afines?
Pues en primer lugar, quisiera destacar la diversidad lingüística y cultural del alumnado. A diferencia de lo que sucedía hace 10, 20, 30, 40 años, en lo que lo más habitual era que nuestros estudiantes, tanto de las enseñanzas de secundaria como de las enseñanzas universitarias, fuesen todos nacionales de la propia nación, en este caso nos encontramos que a día de hoy la heterogeneidad de los contextos educativos es una realidad, ¿no? La mayoría de los estudiantes que tenemos en las clases no son solo españoles o en el caso de Francia franceses, sino que también tenemos a una buena parte de alumnado que procede de otros países e incluso de otros continentes, ¿no? No solamente de Europa. Por lo tanto, resulta clave atender a esta diversidad del alumnado sin menospreciar los orígenes culturales y lingüísticos del nuevo estudiantado que tenemos en nuestras aulas. También es verdad que los docentes, como indico en el punto 3, bueno, tienen un dominio de metodologías tradicionales, normalmente se centran en la explicación de la gramática normativa, lo cual es muy útil en ciertos contextos, pero siempre y cuando no se desatiendan las competencias comunicativas, pues por ejemplo, listening, el reading, es decir, que no se desatienda el enfoque comunicativo que desde hace ya 2, 3 décadas, bueno, es bastante importante, ¿no? Por lo tanto, digamos que es cierto que el dominio de las metodologías tradicionales es útil, pero como indico en el punto 2, también hay cierta insuficiencia a la hora de que los docentes empleen metodologías en las que se integre el plurilingüismo, una didáctica diferenciada y la interculturalidad. Un cuarto problema que también nos encontramos en estos momentos sería la escasa integración curricular de lenguas extranjeras afines. Siempre hablamos de manera genérica de las lenguas extranjeras, sobre todo del inglés, ¿no? Que es la lengua que en estos momentos tiene mayor peso a nivel internacional, pero sin embargo no tenemos en cuenta la importancia de enfocarnos también en una didáctica de las lenguas afines, ver cómo el español puede ser útil para aprender otros idiomas, como por ejemplo el francés, el italiano, el portugués, el rumano, y además no tiene por qué estar circunscrito a las lenguas románicas, sino que también podría aplicarse, por ejemplo, a lenguas eslavas, ¿no? Como por ejemplo ser hablante nativo de ucraniano puede ser útil para aprender polaco, o como ser hablante de polaco puede ser útil también para hablar serbio o para hablar croata. Sin embargo, un quinto problema que se detecta es que hay una escasez de recursos adaptados a estos tipos de contextos. En realidad, hemos de ser sensibles a las realidades sociales, culturales y lingüísticas del estudiantado de estos momentos del tercer milenio, y sin embargo, no siempre estamos atentos a toda esta casuística. Por otro lado, muchas veces también nos enfrentamos a la invisibilización de lenguas minorizadas. Es verdad que, por ejemplo, en España, en Francia o en Italia, tendemos a un centralismo lingüístico, fruto también, bueno, pues de la historia, ¿no? Cultural y lingüística de estas naciones, pero también hay que tener en cuenta que las lenguas minorizadas ocupan un punto importante, ¿no? Son un punto destacado dentro de esta realidad. Quisiera destacar, por ejemplo, que en Italia, donde a día de hoy el italiano estándar es la lengua oficial del Estado, realmente esta lengua se implantó con la unificación italiana, pero previamente Italia no existía como una sola nación. Había múltiples estados y en cada uno de ellos se hablaban lenguas distintas que a día de hoy se conocen como dialectos, lo cual nos deja ver cómo las lenguas minorizadas constituyen un elemento también identitario importante, ¿no? Y que no hemos de dejar de lado. Y también quisiera destacar cómo hay también una dimensión ideológica cuando utilizamos el lenguaje y es importante hacérselo saber al estudiantado para que luego no se reproduzcan estigmas o jerarquías lingüísticas. Pongo un ejemplo con el italiano. En lengua italiana, las profesiones consideradas de, digamos que de gran valor o de gran prestigio social, desarrolladas por mujeres a día de hoy, no siempre se utiliza el femenino para hacer referencia a esas profesiones, sino que encontramos ocasiones en las que las propias mujeres optan por usar el masculino como símbolo de distinción o de poder, lo cual choca, por ejemplo, con la realidad lingüística española. Nosotros, por ejemplo, podemos decir el presidente o la presidenta sin mayor inconveniente, mientras que en Italia el presidente, tanto para el masculino como para el femenino, puede ser un uso muy común. Para, para abordar estos desafíos hemos de tener en cuenta que, por lo tanto, resulta clave aplicar enfoques interculturales y plurilingües,
Es decir, que se promueva una enseñanza en la que se tenga en cuenta toda la diversidad lingüística en el aula de idiomas. Asimismo, también se revela clave una formación docente continua y especializada en la que la gramática, como decía, no solo debe ser el eje conductor de las clases, digamos que no solamente hemos de centrarnos en la gramática, sino que también ha de tenerse en cuenta el plurilingüismo, la diversidad lingüística, la importancia de la inclusión del alumnado que a día de hoy encontramos en nuestras aulas, que no es de una sola nacionalidad. También la innovación metodológica, es decir, hay que incorporar nuevas metodologías activas y sobre todo comunicativas, comunicativas que atiendan a contextos reales, a situaciones cotidianas y que además puedan estar basados, por ejemplo, en proyectos, en la participación en el aula mediante la conversación o el intercambio de opiniones. En definitiva, se ha de fomentar el pensamiento crítico en clase. Quisiera decir que a este respecto, en la Universidad de Oviedo tenemos bueno, pues un centro de innovación que está muy implicado, ¿no? De innovación pedagógica que está muy implicado con esta casuística. Asimismo, es importante establecer una articulación curricular entre lenguas, es decir, establecer puentes entre el español y otras lenguas afines para potenciar un aprendizaje comparado y ver cómo las similitudes entre idiomas pueden ser muy útiles. Es cierto que a veces también se producen transferencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hacemos calcos y usos idiomáticos que realmente, bueno, delatan, ¿no?, nuestra procedencia, pero aún así hay que ver siempre el lado positivo y sacar el máximo provecho a la afinidad lingüística entre lenguas neolatinas o lenguas afines. También es importante llevar a cabo materiales, o sea, diseñar materiales contextualizados en los que se tengan en cuenta las realidades lingüísticas del estudiantado, las realidades culturales, sin desatender tampoco las realidades locales. Es decir, que la localidad en la que vivamos, si tiene unas determinadas características culturales, también pueden integrarse en el aula, ¿no? Como un elemento de valor enriquecedor. Asimismo, resulta clave la visibilización de todas las lenguas del entorno, entendiendo que no solamente en el aula de idiomas es importante la lengua que enseñamos, sino la lengua o las lenguas que hablan el resto del estudiantado. Y además, como decía, las lenguas minorizadas no deben minusvalorarse ni dejarse de lado, ¿no?, puesto que están presentes en la comunidad educativa. Por último, también creo que se debe promover, fomentar una educación lingüística crítica en la que se muestre cómo el lenguaje también es un arma, un elemento político y clave en la construcción de la ciudadanía. Tenemos que utilizar adecuadamente, digamos, que nuestra lengua y las lenguas extranjeras para también ser conscientes del alcance que tienen, ¿no?, nuestros idiomas y los idiomas extranjeros. A nivel del marco teórico, en cuanto se refiere al marco teórico, quisiera centrarme en la importancia, como ya he dicho con anterioridad, del plurilingüismo y de la enseñanza de lenguas afines, comenzando con las lenguas romances. Hemos de tener en cuenta que las lenguas romances no derivan, como muchas veces se puede creer, del latín clásico que utilizaba Séneca o que utilizaban los clásicos de la literatura romana, ¿no? Hemos de tener en cuenta que las lenguas romances realmente no derivan de ese latín clásico, sino del latín vulgar, que variaba en función de las distintas partes del Imperio Romano, de las distintas regiones del Imperio Romano. Ese latín vulgar no se hablaba de la misma manera en Francia, no se hablaba de la misma manera en la actual Italia, en España, etcétera. Y eso es lo que ha determinado que se produzcan evoluciones de tipo léxico, morfosintáctico y fonético que diferencian a día de hoy las distintas variedades neolatinas, ¿no?, variedades romances. He de decir que este enfoque comparativo entre las distintas lenguas romances en realidad lo que permite al estudiantado es, por una parte, ser conscientes de estos usos idiomáticos distintos, ¿no? Por lo tanto, potencia la conciencia metalingüística, pero también un aprendizaje transversal en el que analizamos otras realidades afines. Por lo tanto, quisiera decir que desde este prisma hemos de atender a un enfoque comunicativo, pero también, aparte del enfoque comunicativo, es clave un enfoque por tareas y una pedagogía comparativa.
En el enfoque comunicativo, como decía con anterioridad, se ha de priorizar el uso de un lenguaje real en contextos significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos trabajar en el aula, pues conversaciones, contextos que tienen que ver con la realidad actual. Por poner un ejemplo, hace poco tiempo, hace unos días, se ha elegido al nuevo Papa, pues por ejemplo, tratar esta casuística en el aula de la enseñanza del italiano, por ejemplo, como lengua extranjera. Asimismo, tenemos el enfoque por tareas, que sería la resolución de situaciones comunicativas. Sería clave proponer ejercicios, tareas, proyectos al estudiantado con anterioridad, darles unas pautas para que autónomamente puedan preparar la tarea y después, basándose en recursos, digamos que recursos lingüísticos, pues tienen que tratar de resolver tareas que se les han encomendado y ver en qué medida, bueno, luego en el aula son capaces de atender a estas situaciones comunicativas planteadas por el docente. Y por último, también la pedagogía comparativa es clave, consiste, como digo, en identificar patrones comunes y diferencias funcionales. Por lo tanto, considero que el enfoque comunicativo, el enfoque por tareas y esta pedagogía comparativa no deben dejarse a un lado, ¿no? Son fundamentales. También la transferencia lingüística positiva y negativa es un aspecto que, en mi opinión, resulta vacilar en la pedagogía de estas lenguas afines. La transferencia positiva consiste en aprovechar los conocimientos previos de lenguas similares, es decir, que un hablante de español que lea en portugués o un hablante de italiano que hable en francés, grosso modo se van a entender, a pesar de que tengan bueno, dificultades quizá a la hora de expresarse por escrito o de usar determinadas estructuras, pero digamos que se parte de una base que ya permite avanzar y tener una cierta intercomprensión. Sin embargo, también es cierto que nos encontramos en situaciones de transferencia negativa, es decir, que hay ocasiones en las que vamos a tener alumnos en los que las interferencias, errores derivados de las similitudes aparentes entre idiomas deriven después también, pues bueno, en situaciones un poco cómicas o graciosas, porque quería compartir con todos ustedes, lo tengo escrito justamente aquí en Word, algunos falsos amigos que pueden dar lugar a transferencias negativas. Por ejemplo, en italiano tenemos el verbo uscire, que en español significa salir. Sin embargo, tenemos en italiano salire, que como pueden imaginar no significa salir, sino que va a tener un significado diferente, significa subir. Por lo tanto, también tenemos en italiano subire, que tampoco va a tener el significado de subir, sino que va a tener un significado distinto, que sería el de sufrir o compadecerse, sobre todo compadecerse. Por lo tanto, si nos encontrásemos en Roma en un autobús y el conductor nos dice salite, no significa que las personas que estén dentro tengan que salir del autobús, sino más bien todo lo contrario, que las personas que están fuera tienen que subir al autobús. Quisiera, por lo tanto, decir que esta transferencia negativa, bueno, a veces también no podemos dejarla de lado precisamente por estos motivos que acabo de exponer, ¿no? En todo caso, el enfoque plurilingüe debe orientar al alumnado para gestionar correctamente y conscientemente estas transferencias, teniendo en cuenta no solo las negativas, sobre todo las positivas, que son muchas. En cuanto al rol del plurilingüismo en la educación actual, quisiera destacar, en primer lugar, que ha de reconocerse la diversidad lingüística como un valor añadido en la educación contemporánea. También que han de desarrollarse competencias comunicativas ampliadas, no solamente un listening, un reading, sino que también ha de tenerse en cuenta el componente socioemocional. Por ejemplo, pues también es muy importante a día de hoy que los estudiantes tengan acceso pues, a Reels o también a fuentes como pueden ser vídeos que podamos descargar en YouTube o haciendo incluso uso de plataformas de inteligencia artificial. A día de hoy, digamos que estas competencias comunicativas realmente no son solamente cuatro como han venido siendo hasta ahora, sino que han de ampliarse. También ha de promoverse la inclusión y la equidad en clase, como decía, puesto que nos encontramos en contextos globales interconectados, pero precisamente promover esta inclusión y equidad nos demuestra cómo ha de impulsarse en todo momento una ciudadanía participativa y crítica en la que tengamos cabida todas y todos.
Paso pues a hablar del español como lengua materna. Como ven, puse aquí una imagen, he puesto aquí una imagen del castellol, entendiendo que el castellano realmente sería la variante del español de España y el español hace referencia al conjunto, ¿no?, de todas esas variedades que podamos tener tanto en la península como en América. Y quisiera decir que ser hablante nativo de español, tener un dominio del español, facilita sin duda alguna la adquisición de otras lenguas afines, ¿no?, ya que tenemos una estructura cognitiva sólida, ya la hemos adquirido desde nuestro nacimiento. Esto nos va a permitir, por lo tanto, mejorar la capacidad de aprender lenguas afines entre las que se puede hallar el italiano o el francés, y también va a potenciar el desarrollo de competencias comunicativas en dichos idiomas. Asimismo, el español, dado que es una lengua internacional con tantísimos hablantes y que tiene en cuenta múltiples realidades culturales y lingüísticas, se revela clave también para poder entender otras realidades lingüísticas distintas de la nuestra. Vista nuestra riqueza lingüística, para nosotros no es difícil, sin duda alguna, entender muchas otras realidades lingüísticas distintas a la nuestra, que en el fondo, como se puede luego percibir, no son tan distintas, puesto que muchas veces también tenemos muchos valores comunes, ¿no?, en todas las sociedades. Quisiera destacar cómo el español como lengua materna permite un desarrollo de la conciencia lingüística y de la metacognición. Por una parte, fomenta el aprendizaje autónomo de otras lenguas romances y al mismo tiempo ayuda al estudiantado a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Muchas veces los estudiantes que hacen errores pues, básicos, como por ejemplo pensar que burro al principio en italiano significa lo mismo que en español, cuando en italiano burro significa mantequilla. Este tipo de errores que al principio pueden ser, bueno, pues anecdóticos, pero que normalmente hacen los estudiantes, poco a poco, a través de un aprendizaje autónomo y esforzándose y haciendo numerosos ejercicios, se dan cuenta de que les permite corregirse y hacer una autoevaluación, ¿no?, un diagnóstico. De hecho, como pueden apreciar en Word, em, un caso particular que yo me he encontrado a lo largo de estos años dando clase es que a veces, pues precisamente como transferencias negativas o como errores que encontramos en los estudiantes que hablan francés, italiano y español, quisiera destacar precisamente este ejemplo, ¿no?, que ven aquí. Si nosotros decimos en francés je verrai, en realidad estamos utilizando el futuro del verbo ver, yo veré, que en italiano se dice como io vedrò. Pero en realidad, en italiano tenemos la forma verrò, y la forma verrò no tiene nada que ver con ver, sino que es una forma del verbo venire, del verbo venir. Por lo tanto, ese io verrò, que en italiano veis que no tiene nada que ver con el je verrai francés, ¿cómo lo traduciríamos en francés? Je viendrai, y en español yo vendré. Si os dais cuenta, hay que tener en cuenta todo este juego lingüístico para no caer en trampas, ¿no? Y es precisamente a través del aprendizaje autónomo y de la realización de ejercicios cómo conseguimos que los alumnos se autoevalúen y se corrijan. Asimismo, quisiera decir que digamos que tener el español como lengua materna también permite un uso más efectivo de otras lenguas romances. En cuanto a la enseñanza del italiano y del francés, desde las afinidades estructurales, quisiera decir que hay un léxico común que es de gran utilidad. Pensemos en palabras tan básicas como mangiare o manger, o pensemos también en palabras como avoir besoin de, avere bisogno di. Es decir, que tenemos realmente muchísimo léxico común entre ambas lenguas que facilita el aprendizaje de estos idiomas. Es cierto que la similitud léxica entre el italiano y el francés es superior a la que podamos encontrar entre el italiano y el español. En cambio, la afinidad léxica del español es mucho más cercana al portugués. En cualquier caso, en cuanto al italiano y al francés, quisiera decir que presentan estructuras morfosintácticas similares, como las conjugaciones, el género, las concordancias. Pensemos, por ejemplo, en oraciones que hacen alumnos que están empezando con el aprendizaje del italiano, del tipo ho comprato i libri, li ho comprati. Cuando decimos li ho comprati, estamos haciendo una concordancia del participio en género y número. Y esa concordancia también la tendremos en francés.
Asimismo, por ejemplo, en estructuras del tipo en castellano cuando venga, que rige un subjuntivo, en italiano no se hace con un subjuntivo, se hace con un futuro, al igual que en francés, se utiliza cuando y luego a continuación un futuro, lo cual también nos permite ver la importancia de aplicar estrategias de análisis comparativo. Y por supuesto, como ya he hecho notar anteriormente, los falsos amigos son clave, ¿no? Puesto que promueven una conciencia crítica del vocabulario. Por ejemplo, en italiano tenemos la palabra negozio para decir tienda, que no tiene nada que ver con un negocio, que sería affari, ¿no? Affare, affari. Y tenemos también, pues, múltiples casos de este tipo. Por ejemplo, el verbo affittare, que significa alquilar, en castellano. Muchas veces piensan que es algo parecido a afeitarse, afeitar, pero no tiene nada que ver. Afeitar es alquilar, no tiene nada que ver con afeitarse, ¿no? Que en italiano es farsi la barba. Por lo tanto, hay que promover esa conciencia crítica. También en lo que se refiere a las afinidades culturales, nos encontramos con un patrimonio cultural europeo común que encuentra raíces en el humanismo, la ilustración, y si nos ponemos ya realmente en el Imperio Romano, hemos de decir que Italia, Francia y por supuesto España y toda la Romania comparten una historia, tienen una historia común, con valores y literatura con muchos ejes en común, como se demuestra, por ejemplo, con la literatura occitana del sur de Francia en la Edad Media, que tuvo un gran peso tanto en Italia como en España, sobre todo en Italia. Y también hemos de decir que estas afinidades culturales compartidas pues permiten el pensamiento crítico en el aula y evidencian también la lengua, ¿no? Cómo la lengua es un vehículo identitario. Hemos de establecer puentes pedagógicos para la comprensión de contextos históricos y estéticos afines al mundo hispano también, pero como digo, tener en cuenta todo esto es esencial. En cuanto a las ventajas de aplicar un enfoque comparativo en la enseñanza de lenguas afines, quisiera decir que la activación de conocimientos previos, ver qué sabemos y qué no sabemos en nuestra propia lengua materna, qué normas, qué estructuras, qué vocabulario, qué reglas hemos internalizado, es clave, ¿no? Es clave para ver después cómo somos capaces de comparar estas estructuras que ya conocemos en nuestro idioma o que creemos no conocer y que luego poco a poco vamos descubriendo y sabemos que realmente sí que conocemos, pues tener en cuenta eso sí que es clave, como digo, para después poder estudiar otras lenguas afines. Por lo tanto, una comprensión más profunda y contextualizada de nuestra lengua permite también aprender nuevos contenidos lingüísticos. Por otro lado, ha de fomentarse el aprendizaje autónomo. A día de hoy, los alumnos disponen de muchísimas más herramientas que les permiten estudiar por cuenta, por su cuenta, ¿no? Tenemos desde la inteligencia artificial con múltiples, pues eso, con múltiples herramientas hasta, pues por ejemplo, Duolingo y bueno, tenemos un montón de posibilidades al alcance, a nuestro alcance como docentes y también al alcance del estudiantado. Por lo tanto, es clave aprender a hacer que los estudiantes, aparte de lo que aprendan en clase, aprendan de forma independiente y, como diré más adelante, teniendo en cuenta el componente emocional. Asimismo, cabe destacar que el pensamiento metalingüístico permitirá al estudiante reflexionar del lenguaje más allá de su propia lengua materna, ver qué hay en común, qué patrones hay en común, qué patrones son divergentes. Por otro lado, es obvio también que el estudio de lenguas afines reduce la carga cognitiva. Al aprender, por ejemplo, un español, el francés o el italiano o el portugués, el esfuerzo mental que requiere asimilar nuevos conocimientos es menor que si queremos estudiar otra lengua tan alejada como puede ser el turco, el chino, el japonés. Por lo tanto, es verdad que el estudio de lenguas afines, aplicado también, como decía, a las lenguas eslavas, pues para un polaco seguro que es mucho más sencillo estudiar el bielorruso, el ruso o el ucraniano que el español. Por lo tanto, al final, digamos que la carga cognitiva se reduce, el esfuerzo mental se reduce y esto ha de tenerse en cuenta en el aprendizaje lingüístico. Por lo tanto, en cuanto a las estrategias didácticas para la enseñanza de lenguas afines, ha de promoverse, en un primer lugar, actividades interlingüísticas que tengan
o que presten atención, que tengan en cuenta tiempos verbales, artículos definidos e indefinidos e incluso sistemas fonológicos. Pensemos en una palabra como piscina. En español se pronuncia piscina, pero fonológicamente en italiano se dice piscina, es decir, que cambia, ¿no?, la pronunciación. O, por ejemplo, en castellano tenemos dos sonidos muy nuestros, ¿no? El sonido velar J y el sonido interdental Z, que cuesta muchísimo a otros hablantes a otros hablantes de lenguas romances que no tienen el castellano como lengua madre. Por lo tanto, hacer ejercicios que tengan en cuenta todas estas estructuras, estos patrones comunes y también divergentes entre lenguas romances, será muy útil, ¿no? Se fomenta así una conciencia metalingüística y una transferencia positiva entre lenguas. Les pongo de hecho un ejemplo que encuentran aquí en Word del tipo, creo que eres guapísimo, no creo que seas guapísimo o creo que soy guapísimo. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Pues lo he puesto aquí, puesto que en castellano los usos que hacemos del modo en la frase subordinada son absolutamente distintos de los que podemos encontrar en italiano. Si nosotros decimos con un verbo de percepción, de pensamiento, del tipo creer, pensar, parecer, si nosotros utilizamos este tipo de verbo en una frase principal y ese verbo aparece afirmado en la frase subordinada, el verbo que utilizaremos en castellano va a estar en modo indicativo. Creo que eres guapísimo. Si yo utilizo el verbo, como digo, de percepción afirmado en la frase principal, en la frase subordinada utilizaré un presente indicativo, utilizaré el modo indicativo. En cambio, en castellano, si este tipo de verbo lo niego y digo no creo que seas guapísimo, al negarlo en la subordinada utilizo un tiempo verbal distinto. Estamos utilizando un presente, pero de subjuntivo, también cambia el modo. Porque esto a mí me interesa para hacer notar que en italiano no nos importa si este verbo de percepción en la frase principal está afirmado o negado, ya que en ambos casos en la frase subordinada se va a utilizar siempre un subjuntivo. Credo que tú sia. Aunque en el hablado se suele decir credo que tú sei y los hablantes de español suelen decir credo que tú sei sobre la base de nuestra lengua materna, pero la forma gramaticalmente correcta sería credo que tú sia con subjuntivo y no credo que tú sia con subjuntivo. Es más, también se han de promover actividades en las que se eviten también errores como el que podemos encontrar en la oración creo que soy guapísimo. En creo que soy guapísimo, el sujeto siempre soy yo. Yo creo que yo soy guapísimo. Pero en un contexto como este, el italiano no hace uso del qué, sino que va a utilizar credo más di más infinitivo. Credo di essere bellissimo. Por lo tanto, decir credo que sono bellissimo, credo que sia bellissimo, no se puede decir, y realizar, como digo, actividades que eviten este tipo de errores es basilar, es capital. Por otro lado, también han de promoverse juegos de traducción y de reformulación, quizá atendiendo a los ejemplos que acabo de ofrecer. Han de ofrecerse dinámicas de traducción guiada, de reformulación creativa, teniendo en cuenta las estructuras del lenguaje, los registros lingüísticos, el sentido y las características, ¿no?, de la lengua madre y de la lengua de aprendizaje. Asimismo, se ha de estimular una flexibilidad cognitiva, atenta a un uso activo de los conocimientos lingüísticos previos y, obviamente, atenta también al pensamiento crítico. Para hacer ejemplos como los que exponía antes, para traducir oraciones o para decir las oraciones que he puesto en castellano en italiano, hemos de activar previamente nuestros conocimientos en español para luego también aplicarlos en una lengua afín como el italiano. En cuanto al análisis de textos paralelos o traducidos, podemos también utilizar traducciones de textos originales, ver cómo se hacen esas traducciones de los textos originales en otras lenguas románicas, para ver, bueno, pues primero, si se han traducido bien y segundo, en qué medida se asemejan o no las lenguas romances y las lenguas afines. De este modo se favorece una comprensión más rica de las dimensiones culturales y discursivas de cada lengua. En cuanto a los recursos y materiales, quisiera decir que tenemos textos multilingües. Bueno, tendríamos que aplicar en el aula, ¿no? O que buscar textos multilingües que atiendan a situaciones reales de la lengua. Por ejemplo,
buscar fragmentos de noticias, también analizar entrevistas, incluso, aunque pueda parecer aburrido, las instrucciones de los medicamentos, etcétera. En realidad todo esto es muy útil, puesto que promueve una intercomprensión y también el reconocimiento de estructuras lingüísticas comunes. Lo importante, como digo siempre, quizás sobre todo en niveles iniciales, pues más buscar textos centrados en noticias, noticias de actualidad, de música o también de noticias bueno, que sean recientes y que el alumnado pueda conocer. Buscar textos atentos a estas situaciones, estas realidades se revela clave, ¿no? Eh, Asimismo, el uso de estos textos y también la búsqueda digamos que sí, el uso de estos recursos facilitará el uso vivo del lenguaje por parte del estudiantado y también va a enriquecer el aprendizaje funcional y contextualizado, ¿no?, de las lenguas extranjeras. Aparte de utilizar textos multilingües, también se pueden utilizar otros recursos culturales del tipo canciones, películas, cómics o cuentos. Quiero recordar que en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, en el área de filología italiana, ya se han hecho trabajos de fin de grado en el que se analizan canciones que se cantan en italiano y se traducen al español o viceversa, y se ven patrones, ¿no?, que tienen semejanzas, en qué medida hay semejanzas en este tipo de textos y al mismo tiempo como a veces la interpretación es absolutamente libre. Por lo tanto, estos recursos culturales, sin desatender, como digo, las películas, los cómics o los cuentos, permiten una experiencia lingüística inmersiva que tiene en cuenta no solamente la lengua, sino también otros aspectos identitarios y, sin duda alguna, la emoción, el componente emotivo. Asimismo, el vocabulario y la dimensión intercultural del aprendizaje, siempre a través de la motivación, los alumnos siempre están muy motivados, ¿no?, cuando se les ponen canciones en clase o se les ponen películas, pues la motivación a través de estos recursos y elementos no debe desatenderse. Asimismo, las aplicaciones educativas y plataformas digitales como Duolingo, Lyrics Training o incluso Intercomprensión EU, es decir, el método de intercomprensión románica, promueven y permiten un aprendizaje interactivo, personalizado y autónomo que va más allá de las clases, y además, a través de estas plataformas se pueden incluso pues realizar, el docente después puede realizar ejercicios de escucha, de lectura y de traducción que fomente una comparación entre lenguas y también que fomente un aprendizaje significativo. En cuanto a la educación intercultural y la formación de identidades plurilingües, como decía, a día de hoy nuestros estudiantes no son normalmente solamente de España en el caso de nuestra nación, sino que nos podemos encontrar con estudiantes de muchas otras nacionalidades en nuestras clases. Por lo tanto, hemos de formar a los docentes para estas identidades plurilingües. Para ello, primero hay que reflexionar sobre estas pertenencias múltiples, tener en cuenta que, en primer lugar, en nuestras clases nos podemos encontrar con individuos de muy diversa tipología. Por otra parte, también entender que cuando una persona habla varios idiomas, en realidad se está adaptando a contextos culturales distintos. Por lo tanto, es como si tuviese varias personalidades en sí. Es, como digo yo, una persona que habla distintas lenguas extranjeras parece que, entre comillas, tiene un trastorno de la personalidad, pero suena muy gracioso decirlo así, pero realmente con esta broma, lo que quiero decir siempre es que cuando hablas una lengua extranjera realmente adoptas una actitud distinta a la que tú asumes en tu propio idioma. Por lo tanto, también es importante hacer conscientes a los alumnos de las distintas identidades que coexisten en uno mismo cuando habla lenguas extranjeras. Eso sí, siempre cuando se promueva esta identidad plurilingüe, se ha de valorar y respetar las lenguas y las culturas que conforman la historia personal y colectiva de cada sujeto y de cada comunidad. Se han de evitar estereotipos culturales, sobre todo nosotros que en la Universidad de Oviedo, ¿no?, en el norte de España, estamos muy alejados, por ejemplo, del flamenco o de la sangría o de los estereotipos más vinculados al español y a España. Pues esto se puede aplicar a tantísimos contextos. No todo en Italia es pasta o pizza, o no todo en Francia es el pan au chocolat. No, hemos de tener en cuenta que realmente se han de evitar estereotipos culturales y en una sociedad como la de hoy no hay que caer en visiones simplistas o estereotipadas.
Por consiguiente, en las clases hemos de promover una comprensión más profunda y más respetuosa con los contextos socioculturales y con las tradiciones de cada comunidad, promoviéndose y favoreciéndose una educación equitativa y inclusiva. Asimismo, yo creo que es casi el factor, yo diría, más importante a día de hoy, trabajar siempre desde la empatía y desde la apertura. Es decir, entender que los alumnos tienen sentimientos, entender que esos sentimientos hay que canalizarlos y vehicularlos para que sean un elemento que favorezca el aprendizaje, la enseñanza de idiomas en sociedades plurales como la actual, y enfocar todo eso en el aprendizaje de idiomas hacia los objetivos de la Agenda 2030. Para ello se ha de fomentar el entendimiento mutuo, el diálogo y obviamente el respeto por la diversidad lingüística y cultural, teniendo en cuenta que no siempre quizás estemos de acuerdo con las perspectivas o las opiniones de nuestro alumnado, pero ello no quiere decir que no podamos respetar su punto de vista. Es más, debemos de respetarlo, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Lo mismo al contrario. Por tanto, en cuanto a modo de conclusión, quisiera destacar cómo las ventajas de un enfoque integrador son, por una parte, el establecimiento de conexiones significativas entre lenguas y culturas. Yo siempre digo que tenemos mucho más en común de lo que a priori nos puede parecer, no solamente con un francés, con un italiano, con un rumano, con un portugués, sino incluso con personas que nos pueden parecer pues muy distantes cultural y lingüísticamente, como puede ser un chino o un japonés. Es cierto que vamos a tener diferencias, pero los valores humanos siempre son un arma y un elemento, ¿no?, a tener en cuenta. También se ha de favorecer el desarrollo de competencias lingüísticas globales y transferir la transferencia de habilidades de una lengua a otra y de mejorar la comprensión intercultural son, entre otros aspectos, claves en este enfoque integrador. También se necesita, por suerte o por desgracia, una formación específica de los docentes, no solamente centrándose en la gramática, que sí, repito, es clave, y la traducción también es clave, pero también insertar en la pedagogía en el aula metodologías interculturales y plurilingües y destacar la importancia de una formación continua y especializada, como digo, es una herramienta capital, ¿no?, en estos momentos. De hecho, quisiera destacar que el lifelong learning a día de hoy lo que promueve es justamente esto, ¿no?, una formación continua y especializada, en la que se tengan en cuenta estrategias didácticas innovadoras, en las que se facilite el uso consciente de las lenguas, de la propia y de las extranjeras, y también el aprendizaje comparativo. Asimismo, el potencial transformador de la enseñanza plurilingüe es enorme. Por una parte, este potencial transformador fomenta una ciudadanía pues crítica, global, respetuosa con la diversidad, pero también promueve la empatía, también promueve la cooperación, el respeto, ¿no?, entre diferentes grupos étnicos, lingüísticos y culturales. Por lo tanto, alianzas universitarias como puede ser la Alianza Ingenium son clave en este compromiso educacional y, de hecho, la educación plurilingüe como compromiso institucional y como una herramienta basilar en la planificación didáctica a través de la cual reconocer y poner en valor la diversidad lingüística, digamos que es clave. La Alianza Ingenium realmente ha de presentar cómo el enfoque plurilingüe es basilar para promover la integración de enfoques plurilingües en sistemas educativos como el europeo. Quisiera terminar la intervención leyendo esta breve cita de Benjamin Lee Whorf, en la que está traducida al castellano, en la que nos dice que diseccionamos la naturaleza siguiendo las líneas establecidas por nuestra lengua materna. El mundo se presenta en un flujo caleidoscópico de impresiones que debe ser organizado por nuestras mentes, y esto significa en gran parte por los sistemas lingüísticos de nuestras mentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros modelamos nuestra percepción de la realidad en función de la lengua que adquirimos cuando nacemos. Y es poco a poco después, sobre la base de lo que hemos adquirido y aprendiendo otras lenguas, que podemos ampliar estas perspectivas. Muchísimas gracias, grazie mille, merci beaucoup, obrigado, mulțumesc, thank you.